Bienvenidos y bienvenidas al Congreso Internacional Repensando la Promoción de la Salud en los Centros Educativos. Ya fueron hace unos meses cuando diferentes grupos de investigación, EDAF de Castilla-La Mancha, Salud Digital de la Complutense de Madrid y EFIPAF de la Universidad de Zaragoza nos pusimos de acuerdo en organizar este congreso que intenta unificar, aunar, revisar la evidencia científica y todas las cosas que estamos haciendo alrededor de los centros educativos en cuanto a la promoción de la salud y el desarrollo de entornos saludables. No me quiero extender, tenemos un día y medio intenso para poder discutir y hablar y presentar nuestros avances en los diferentes grupos de investigación, centros educativos que han participado de forma también con una alta participación y estamos muy contentos de eso, de sus buenas prácticas. Yo os dejo ya con Javier Zaragoza y con Eduardo Generelo, que vamos a empezar, ¿de acuerdo?, con la primera ponencia, con la revisión de aspectos relacionados con la promoción de la salud desde los centros educativos. Muchas gracias y esperamos desde la organización. Si hay algún fallo, pues la culpa es mía. Si está todo bien, la culpa también, no. La responsabilidad es compartida. Cualquier cosa, estamos Alberto y yo en principio como cabezas visibles para cualquier cuestión, pero las personas que nos han ayudado en la organización del evento, pues cualquier duda, pues la comentáis y intentamos solucionar, ¿vale? Disfrutar mucho y vamos al curro. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es agradecer a la organización el haber contado conmigo para hacer la presentación de esta ponencia, porque para mí es un auténtico honor y un placer, porque además en este tipo de encuentros pues me sigo encontrando con amigos y con compañeros, y por lo tanto pues eso, agradeceros que pueda hacer esta presentación. Presentación que evidentemente tiene que ser del ponente y de la ponencia. Si ustedes o si vosotros no conocierais al ponente, que la mayoría lo conocéis, pues tendría que decir que Javier Zaragoza es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es catedrático de la misma disciplina, miembro fundador del grupo de FIPAF, es decano de la facultad en la que nos encontramos y luego empezaría a aportar pues, proyectos en los que ha sido investigador principal, publicaciones de las que llamamos de impacto. Pero para la presentación de lo que hoy nos va a contar, yo creo que es preferible un perfil, pues no sé si más íntimo, pero sí seguro más revelador de lo que nos puede contar y de lo que nos puede transmitir. Javier se asoma desde la EGB, desde la gimnasia, a una educación física emergente, de la mano de maestros. Nosotros aquí en la provincia de Huesca hemos tenido la suerte de tener auténticas maestras, maestros que se anticiparon en ese nacimiento de la educación física. Y Javier es testigo en los años 70. Se forma como licenciado en Ciencias de la Actividad Física, no, de la Educación Física, porque en ese momento no existía Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, se forma y su primer paso lo da en el campo del deporte. Él trabaja en la élite del baloncesto durante unos años, pero hace un giro muy importante en su vida y desembarca en esta facultad, y desembarca en la universidad. Y desembarca para iniciar una tarea con muchos de vosotros, de vosotras, que la hemos hecho, una tarea que ahora pues choca decir que también estábamos ante el emerger de la actividad física como promotora de la salud, pero es cierto. Y entonces es importante porque así reconocemos una característica que yo creo que avala a Javier, que es la humildad. La humildad, que os voy a contar una anécdota. En los años, en el año 2006, en un viaje a Finlandia, en Jyväskylä,
llevábamos las primeras cosas que empezábamos a encontrar y a trabajar. En la sesión de pósters cumplimos, explicamos lo que había y luego nos miramos y dijimos, hala, vámonos a visitar Jyväskylä, que esto no va con nosotros. Y al día siguiente, en el aeropuerto, otros compañeros, bueno, qué suerte, les dieron un premio a ustedes de la... No nos lo creíamos. Bueno, pues ahí arrancamos un devenir que luego se ha ratificado, por suerte, o por trabajo, o por reconocimiento. Javier tiene varios premios NAOS, tiene muchos reconocimientos que yo creo que hacen que, y voy a cortar ya porque de la ponencia no voy a decir nada, porque nos lo va a decir él, pero sí que hace que el ponente sea una persona con autoridad para hacer esa radiografía que dice el título y para situarnos frente a los desafíos. Yo quiero agradecer la presencia de todas, de todos los que estáis en la sala, pero especialmente de las diferentes participaciones de grupos políticos, porque yo creo que él nos lo va a explicar, Javier, estamos en un momento de abordar nuevos desafíos, de abordar nuevos retos en la promoción de la salud, en la que necesitamos a todo el mundo. Y los grupos políticos tienen que ser un elemento decisivo en este cambio. Tienes la palabra, Javier, para hacer esa radiografía y situarnos frente a los retos de la promoción de la salud en el contexto educativo. Muchas gracias. Bueno, como veis, Eduardo es un amigo. Gracias, Eduardo, por tu presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Agradeceros especialmente que estéis hoy aquí y sobre todo en esta hora que bueno, no es muy propicia, ¿verdad? Espero que no colabore a su somnolencia. Bien, lo que yo pretendo presentar aquí, seguramente para la mayoría de ustedes no va a ser nada nuevo. Simplemente pretendo reflexionar, poner encima de la mesa algunas cuestiones que desde el trabajo del grupo EFIPAD hemos considerado que son necesarias reflexionar, investigar, si de alguna manera queremos seguir avanzando en lo que es la promoción de la salud y más particularmente en la promoción de la actividad física. Básicamente mi intervención va a girar en torno al centro educativo, aunque hay muchas cosas obviamente que se pueden extrapolar a otros ámbitos. Pero antes de empezar, que mal me siento aquí encajonado con estos micrófonos. Antes de empezar me van a permitir que les cuente una historia verdadera. Y de paso también así conocerán algo de nuestra ciudad. Tenemos otras muchas cosas. Bien, no sé si ustedes conocen a esta especie. El que lo adivine tiene premio. Se lo presento, es el estornino pinto, que es una especie que abunda en la ciudad de Huesca. Si no me corrigen nuestros políticos, ahora mismo podemos censar alrededor de 80, más o menos, 80.000, más o menos. Como ven, Huesca tiene 55.000 habitantes y tenemos 80.000 más o menos estorninos, ¿no? Esto pueden entender ustedes que bueno, pues representa problemas a diferentes niveles, problemas que desde el ámbito político han intentado pues, solucionar o mejorar. Y de hecho, desde hace unos años a esta parte, evidentemente, ha habido sustanciables mejoras en esta cuestión. Se han empleado, como ven ahí, diferentes métodos, láser, altavoces, el Torlokov, ese señor, digamos, que asemeja a un cazador, etcétera, etcétera. Pero día tras día, estos estorninos salen a comer, a buscar comida en la zona de la Hoya de Huesca y por la tarde, cuando oscurece, vuelven a depositarse en las copas de los árboles. Permítanme que haya utilizado esta historia que me sirve o puede servir como metáfora de lo que yo entiendo de la situación actual de la promoción de la salud o de la promoción de la actividad física.
A mí me da la impresión de que todos los que estamos trabajando de una u otra manera en esta cuestión estamos en un laberinto. Estamos constantemente buscando salida o salidas, pero creo que todavía nos falta encontrarlas, lo cual no significa que no haya habido diferentes o muchos avances en los últimos tiempos. Mi presentación la voy a organizar a dos niveles. En primer lugar, voy a intentar hacer una radiografía de situación, reflexionando sobre algunas cuestiones que a mí me parecen claves. Evidentemente, ustedes podrían añadir más, pero bueno, el tiempo es el que tengo. He intentado seleccionar algunos de esos elementos. La segunda parte de mi intervención, y conectada con la primera, intentaré identificar algunos de los principales retos o desafíos que creo que tenemos que abordar entre todos en el presente y en el futuro inmediato. Con relación a la primera parte de mi intervención, voy a trabajar sin mucha profundidad sobre estos aspectos que ustedes ven ahí. Los centros educativos como entornos ideales, el tema de la efectividad, sostenibilidad, los enfoques de intervención, la prioridad y las políticas públicas y el alineamiento o no de las políticas macro y micro. Vamos a comenzar con los centros educativos como entornos ideales. Ustedes saben que lo que se recomienda es que la promoción de la salud se realice en aquellos lugares, en aquellos entornos donde las personas viven, conviven y trabajan. En este sentido, como también ustedes saben, el centro educativo es uno de esos entornos reconocidos, ¿no?, como favorables para desarrollar, activar, mejorar todo lo que concierne a los hábitos saludables. Pero una de las primeras preguntas que me hice cuando preparaba esta presentación es realmente si esto de la salud, y más concretamente esto de la actividad física, tiene algún interés para los centros educativos. Yo supongo que ustedes, a lo largo de su experiencia, trabajando con los centros educativos, se han encontrado centros, bueno, pues que unos sí que es verdad que se lo creían y querían trabajar en ellos, y por contra otros que, pues bueno. Entonces, para responder a esta pregunta, la verdad es que tenemos poca información. Hay un estudio de la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud, donde se les preguntaba a los responsables de esas escuelas europeas cuáles eran los tópicos de interés, ¿no? Y pues ven ahí, ordenados por orden de importancia, que aparece ahí la actividad física y evidentemente otros hábitos y conductas de salud. Y en España, pues bueno, en España no tenemos ningún estudio, pero sí que podemos utilizar una referencia que esto al pasarlo de Mac a PC, pues nos vamos a encontrar en algún momento, ya perdonaréis. Bien, en España podemos utilizar una de las actividades de aprendizaje que se propuso en el curso MOOC organizado por el Ministerio, donde se le preguntaba a los diferentes agentes que estaban trabajando en los centros educativos que cuáles eran los tópicos de interés. Pues ahí tienen cuestiones como bienestar emocional, alimentación saludable, y el tercero, como ustedes pueden ver, es la actividad física y la salud. Para mí esto, no sé ustedes, pero a mí me da tranquilidad. Es decir, pensar que los centros educativos, la actividad física, es un tópico de interés dentro de lo que es la promoción de la salud, porque evidentemente y obviamente los centros escolares tienen otras motivaciones, otros intereses, otras cuestiones, pero estamos hablando dentro de lo que es la promoción de la salud. Que aparezca allí tópicos como la actividad física, pues a mí realmente me ha dejado bastante tranquilo. La segunda cuestión que quiero poner encima de la mesa es el tema de la efectividad. Hemos dicho que los centros escolares son los entornos idóneos para, ¿verdad? Pero claro, si revisamos la evidencia científica y vamos cogiendo revisiones sistemáticas 2019, 2022, 2024, las conclusiones son las mismas. Son entornos ideales, pero a nivel de efectividad, poca cosa. Y en aquellas que son efectivas, el tamaño del efecto es pequeño. Y esta es la realidad. Esta es la realidad que nos encontramos. Pero si circunscribimos nuestro discurso solamente a las escuelas promotoras de salud, pasa más de lo mismo. Los efectos que se han encontrado de las intervenciones en este contexto de las EPS siguen siendo inconsistentes.
Sí que es cierto que encontramos en la literatura científica diferentes artículos o propuestas. Aquí tienen, por ejemplo, 2 de los artículos donde nosotros participamos, el último, el escrito por Runto, o la propuesta que hace ISPAT de las 8 inversiones en actividad física. Esto sí que lo tenemos, y tenemos referencias, ¿verdad?, para favorecer esa efectividad de las intervenciones en los centros educativos. Pero lo que ya encontramos mucho menos es estudios que hayan investigado sobre cuáles son los factores que determinan la efectividad de las intervenciones. Yo aquí les he puesto uno, que es el proyecto Apple, desarrollado en Alberta, que tiene como objetivo identificar principios esenciales y formas que determinan la efectividad y que permiten y que pueden facilitar su ampliación a nuevos contextos escolares. Estos investigadores, este proyecto, identifica estos factores que determinan y que pueden favorecer la efectividad. Reducir las barreras para adoptar hábitos saludables, crear entornos organizativos y relacionales favorables, fomentar alianzas con la comunidad, familias y servicios, promover el liderazgo y la implicación estudiantil y capacitar al profesorado y al personal. La tercera cuestión hace referencia a la sostenibilidad de las intervenciones. Bien, para que exista un verdadero impacto de lo que hacemos, de nuestras intervenciones, tiene que darse el binomio de que sean efectivas y que sean sostenibles en el tiempo. Fíjense ustedes que solamente el 40% de las intervenciones en actividad física son sostenibles. ¿Y por qué es importante? Pues bueno, yo creo que todos podemos entender y podemos razonar el porqué. Algunas de estas razones están expuestas aquí. Estamos hablando de cambios comportamentales y cualquier cambio comportamental necesita tiempo, necesita pozo, necesita un periodo de latencia. Segundo, que si ese programa es sostenible, por tanto esos efectos a largo plazo van a ser más fáciles de estudiar y nos va a permitir que conozcamos realmente cuáles son los factores que determinan esa efectividad. La tercera razón es la rentabilidad de las inversiones económicas y humanas. Y la cuarta para mí es muy importante, es decir, aquellas intervenciones que empiezan hoy y acaban mañana y nunca más se sabe, eso lo que genera en los centros educativos, en los profesionales de la educación o en cualquier tipo de profesional, son desilusión. Y esto no nos lo podemos permitir. La cuarta cuestión son los enfoques de intervención. Los enfoques, como ustedes saben, que predominan son los enfoques dirigidos al individuo, preocupados por el individuo. Son aquellos enfoques que sobre todo se preocupan que exista un aumento de minutos en la actividad física moderada o vigorosa entre el pre y el post, que cumplan con las recomendaciones internacionales, etcétera, etcétera. Esos son los enfoques que predominan, de tal manera que, haciendo una revisión de las intervenciones en los últimos años, nos encontramos que el 60% de esas intervenciones inciden en variables de tipo intrapersonal. Solamente el 20% inciden sobre variables intra e inter, y nada más que el 11% añaden variables de carácter comunitario. Más concretamente, el 58% de las intervenciones en actividad física se centran en la implementación de actividades en la clase en general o en la clase de educación física. Solamente el 46% de las intervenciones inciden sobre aspectos del ambiente. El 29% de las intervenciones inciden en la conexión entre centro escolar y servicios de salud y solamente el 7% se centra en intervenciones que impliquen a la totalidad, a la globalidad del centro educativo. La pregunta es si realmente para paliar, para mejorar este problema de la inactividad, para favorecer o promocionar la actividad física, es suficiente con estos enfoques individuales. Y de esto es una cuestión que retomaré en la segunda parte de mi intervención. Ya conocen ustedes cuál es el enfoque recomendado, es un enfoque de toda la escuela, hacer de cada escuela una escuela promotora de salud. Esto no es exactamente lo mismo que esos enfoques individuales, lo cual no quiero decir que esos enfoques individuales no sirvan, no haya que seguir interviniendo sobre ellos. No digo eso. Insisto que luego volveremos a retomar. De hecho, encontramos diferentes marcos de esos enfoques para toda la escuela, los Whole School Approach, el Creating Active School o, por ejemplo, en nuestro ámbito de referencia, las escuelas promotoras de salud. Es decir, tenemos marcos de referencia. El único problema es que tenemos que ser capaces de desplegarlos, de desarrollarlos.
La penúltima cuestión, dentro de esta radiografía, hace referencia a la prioridad y las políticas públicas. La cuestión es si realmente la actividad física está incorporada en las políticas públicas de promoción de la salud en los diferentes países. Bueno, pues nos encontramos que aproximadamente el 83% de los países del primer mundo incorporan en sus políticas públicas la actividad física. Otra cosa es cómo la incorporan. Sí que es cierto que en el despliegue de esas políticas propias de la actividad física, pues reciben pues, pocos recursos económicos comparativamente con otros hábitos como puede ser el tema del alcohol, tabaco, etcétera, etcétera. Pero antes, y dentro de esta cuestión de las políticas públicas, a mí me gustaría, y esto para mí es una de las cosas más importantes que voy a decir hoy, es que revisemos brevemente cuál es la relación entre los investigadores y las políticas públicas, los políticos. Yo creo que esto es uno de los grandes retos que tenemos que afrontar, si queremos avanzar. Les recomiendo este estudio, y de este estudio lo que señalan son 4 tipos de relaciones. Me gustaría que, conforme las vamos nombrando, ustedes, pensando en su comunidad, se situaran un poquito dónde están. La primera relación es aquella que las políticas, fijaros lo que voy a decir, las políticas están basadas en la evidencia científica. Tela. La segunda es que la investigación esté influenciada por intereses políticos poderosos. Quizá a lo mejor en el ámbito de la actividad física pasa menos. La tercera, no se diferencia entre procesos de producción del conocimiento y elaboración de políticas, es decir, trabajan juntos investigadores y políticos. Y la cuarta, pues en vez de trabajar juntos, uno está de espaldas al otro. Díganme ustedes, con la experiencia que tienen en su ámbito de referencia, dónde se encuentran esas relaciones. Pero es que estas relaciones son clave. Si nosotros seguiremos haciendo nuestras investigaciones, publicando, perfecto. ¿Pero eso realmente genera transferencia e impacto? Si eso no se convierte en política y se despliega esa política y luego se evalúa, ¿de qué está sirviendo lo que estamos haciendo? Y aquí me voy a atrever a decir una cosa, señalándome aquí y a la academia. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender la academia, nos guste o no, es a entender el idioma que hablan nuestros políticos. Entender que ellos también tienen unas responsabilidades, que tienen que justificar muchas cosas y que tienen poco tiempo para escucharnos. Y que nosotros les tenemos que demostrar que lo que les decimos, lo que les presentamos, sirve para algo. Va a venir la presentación, creo, pero me voy a atrever a utilizar un ejemplo que vivimos con Eduardo hace muchos años. Nosotros fuimos al consejero de Sanidad de ese momento del Gobierno de Aragón para presentarle lo que estábamos haciendo y con la idea de que nos gustaría que se diseminara por toda la comunidad autónoma. En esa conversación, larga conversación, la primera cuestión que nos preguntó, es, ¿y esto que me presentáis, cuando se implemente, qué retorno va a tener? Claro, Eduardo y yo nos miramos como diciendo, pues vale. Claro, en ese momento no entendíamos qué nos quería decir. Con el tiempo lo entendemos perfectamente. Es que ellos necesitan eso. Es que no podemos ir diciendo que esto es bueno para la salud. Sí. Y entonces yo creo que la academia tenemos que intentar entender ese idioma, dejar de ser tan soberbios, perdonadme, yo así lo veo. Y como, ya sabéis, yo ya soy un poco mayor, me atrevo a decir ciertas cosas. Y entender, y para entendernos. Y esto, yo creo que este artículo me interesaría que lo leyeran porque es muy interesante. ¿Qué comunidades autónomas en España incluyen la actividad física en sus planes de salud? Bueno, pues aquí tienen
las diferentes comunidades. En azul más oscurito son aquellas que tienen políticas de actividad física focalizadas en población joven y las de un color más liviano en población general. Pero fíjense ustedes que las comunidades autónomas que tienen acciones específicas para la actividad física, acciones de formación, es decir, que en esa política de promoción de la actividad física incluyen aspectos de formación o, por ejemplo, aquellas que proponen alianzas entre diferentes sectores. ¿La promoción de la salud es una prioridad en el ámbito educativo? Yo no voy a decir nada. Pero hay brotes verdes. Año 24 se firma un acuerdo de colaboración entre los dos ministerios, Sanidad y Educación, para colaborar en la promoción de la salud en la escuela. Yo lo que deseo es que esto no se quede en papel mojado, sino que realmente se despliegue, se acuerde, nos coordinemos. Esas mesas de coordinación intersectorial que hay en las comunidades autónomas, de verdad, trabajen juntos, y no como reinos de taifas, como ocurre muchas veces. La última cuestión que me gustaría reflexionar es si realmente las políticas macro que vienen de Europa están alineadas con las políticas micro, con las políticas más a nivel de España, a nivel de comunidad. Bien, este documento lo conocen ustedes, todos. Plan de Acción Mundial para la Promoción de la Actividad Física, periodo 18-30. ¿Ustedes lo han leído de verdad? ¿Lo han analizado de verdad? Este ordenador se asusta. Para mí, este es el libro blanco. Para mí, esta debe ser la guía. Es un libro, luego hablaremos un poco más de él, es un libro cuyo enfoque es el enfoque que las diferentes instancias, las diferentes organizaciones a nivel mundial que tienen algo que decir en la promoción de la salud y la actividad física, recomiendan. Por favor, analícenlo. Hay países, luego pondré un ejemplo, que están utilizando como base este plan de acción mundial. Otros países estamos de espaldas. Tenemos a nivel macro definido la política, en este caso de actividad física. Y a nivel español tenemos este documento. Yo he analizado un documento y otro. ¿Qué me he encontrado? Pues que que es un acuerdo aprobado por los diferentes países, poco tiene que ver con la política que se ha desarrollado. Fijaros para qué periodo en el que estamos en nuestro país. Pero ahora vamos a nuestra comunidad y se ha estado trabajando sobre este plan autonómico. ¿Tiene algo que ver esto? Poco. Entonces mi pregunta es, ¿qué está pasando aquí? Si esto, insisto, no lo digo yo, lo dicen los expertos, este es un documento muy bien estructurado, con un enfoque, que luego hablaremos de sistemas, con una serie de propuestas alineadas a diferentes niveles. Entonces, ¿qué tenemos que inventar? Intentemos desplegar esto a nivel del Estado, a nivel de la comunidad y de ahí para abajo. ¿Cómo está decíamos que los países que el 83% tienen políticas de actividad física incluidas en sus políticas de salud? ¿Cómo está esa implantación de esas políticas? Porque una cosa es que estén escritas, estén en un documento, y otra cosa es su implantación. Bueno, hay un estudio, que es este, que analiza la implantación de estas políticas de actividad física en España, bueno, en diferentes países, pero también en España. Ven ustedes que utilizan terminología de ese plan mundial para la promoción de la actividad física y dentro de cada dimensión establecen diferentes indicadores y utilizan una escala para analizar el nivel de implantación de esas políticas de actividad física. Fíjense que a nivel español tenemos en un nivel deficiente lo que es la visualización y el desarrollo de estructuras y entornos que promueven la actividad física. A nivel regular, pues ya ven ahí ustedes, implementar infraestructuras de transporte o impartir formaciones, evaluaciones y asesoramiento en la actividad física. Y solo tenemos a nivel bueno el normalizar y aumentar la actividad física mediante estrategias de comunicación pública. Esta es
la situación actual de la implantación de políticas de actividad física en nuestro país. Esta radiografía de situación no podía acabar de otra manera que presentando los datos que todos conocéis. Estos son los datos de actividad física en nuestro país. Me da igual el estudio que cojáis. Coge el estudio PASOS, ahí ven ustedes el grado de cumplimiento o incumplimiento de las recomendaciones. Vamos al estudio HBSC, el último estudio HBSC, y lo mismo. Seguimos hablando, fijaros, en el siglo pasado ya hablábamos del descenso con la edad, del tema del género, del tema de no sé qué, no sé cuántas. Seguimos hablando de lo mismo. Y fíjense en el último estudio HBSC cuáles son los indicadores, no sé si se lee, cuáles son los indicadores que han descendido. Uno de ellos es la actividad física moderada o vigorosa. Vamos a Aragón, estudio HBSC. Comparativamente 11-12 años con 15-16 años. Fíjense el porcentaje que hace actividad física a esta edad y cómo desciende 15-16 años. Pero es que esto ya lo dicen muchos autores hace 1000 años y ustedes en sus artículos y nosotros en nuestras investigaciones, ya lo decimos. De tal manera que la realidad es esta. Este documento que se generó en ese periodo de 18-30 para reducir la inactividad un 15%, lo que está muy claro es que no se está cumpliendo. Y esta es la radiografía de situación. Entonces, claro, si queremos dentro de unos años seguir aportando estos mismos datos, sigamos haciendo lo mismo. La segunda parte de mi intervención va a hacer referencia a los retos, a los desafíos. Como he dicho, van a estar conectados con las cuestiones o con la mayoría de cuestiones que he hablado anteriormente. Voy a hablar de estos desafíos. En primer lugar, del tema del contexto y de la importancia que tiene su análisis cuando diseñamos, cuando implementamos, cuando evaluamos intervenciones. La segunda cuestión, volveré a hablar de la focalización de las intervenciones. La tercera cuestión que hablaré será de la implementación de las intervenciones, sostenibilidad después, y finalizaré con el tema de la evaluación de las intervenciones en el contexto escolar. Vamos a centrarnos en el tema del contexto. Bien, ustedes saben que los centros educativos son sistemas complejos, donde interactúan diferentes agentes a diferentes niveles, pero evidentemente el centro escolar no es un sistema que está solo, aislado, sino que está interaccionando con otros sistemas o sistemas del entorno social de referencia donde se sitúa. ¿Por qué es importante hablar del entorno y de los factores del entorno? Bueno, pues aquí tienen un dato. El 13% de la variabilidad de la actividad física moderada o vigorosa de la población joven se atribuye a factores contextuales, frente al 6% que se atribuye a factores individuales. ¿A qué factores del contexto estamos hablando? Pues bueno, los factores habituales son los factores que conocen ustedes del entorno social, entorno físico, nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Y hay otros factores, unos más propios de los responsables de la implementación, por ejemplo, su formación, su capacitación, o factores propios de los agentes que reciben esa intervención. Yo creo que el más manido a nivel de adultos, pero cada vez más a nivel de jóvenes, es la falta de tiempo. Podría servir como ejemplo de este tipo de factores. Pero yo lo que me voy a referir son a otros dos tipos de factores, la preparación de la organización y el clima de implementación, que muy poco en nuestro ámbito se tienen en consideración. Mientras que en el tema de las organizaciones, estoy hablando de las industrias, de cualquier otro tipo de organización, cuando van a hacer un cambio, van a implementar un nuevo proyecto, estas dos cuestiones son cuestiones que las analizan en profundidad. En nuestro campo de estudio, yo creo que todavía no hemos empezado. Y de hecho hay muy poca, por no decir ninguna literatura sobre esta cuestión. Preparación de la organización. En este caso sería preparación del centro educativo o del contexto de referencia donde vamos a intervenir. ¿Qué es? Ya lo ven ustedes allí, es un estado psicológico de los miembros de esa organización, de tal manera que se sienten comprometidos, es lo que se llama compromiso del cambio, o confiados, capacitados para llevar a cabo esa transformación, esa intervención, ese salir de su zona de confort para transformar algo. ¿Cuántos de nosotros, cuando analizamos el contexto, lo analizamos rápidamente, sacamos información de las variables típicas de ese contexto y empezamos a diseñar? ¿Cuánta gente, cuántos de nosotros nos preocupamos de si esa organización está preparada o no está preparada?
¿Cómo se puede obtener información? Bueno, ya aparecen instrumentos que evidentemente tenemos que adaptarlos a nuestro campo de estudio. Aquí os pongo el ORIC, es el instrumento para analizar si una organización está preparada o no que se está utilizando. Como veis allí, la conforman este instrumento 4 dimensiones: confianza, compromiso, deseo y capacitación. A través de los resultados de este cuestionario nos dan información de si esa organización está preparada para el cambio o no está preparada para el cambio. La segunda cuestión relacionada con el contexto es el clima de implementación. Son las percepciones de esos agentes, de tal manera que dicen, ¿pero este proyecto está apoyado? ¿Este proyecto que vamos a iniciar en mi centro está apoyado? ¿O solamente es el chalao del profesor de educación física el que se pone la capa de Superman y tira para adelante? ¿Está apoyado de verdad? Y segundo, ¿es necesario este proyecto en este momento en mi centro educativo? Claro, nosotros siempre pensamos que sí. Esto es lo más importante porque para eso nos dedicamos a eso, pero ¿y los agentes del centro educativo? ¿Entienden que es necesario? Bueno, pues si entienden que no es necesario, y también, igual que he hecho antes, les propongo una escala también muy fácil de utilizar, que nos puede dar información relativa a ese clima de implementación. Lo que quiero decir es que, lo nombraré más veces a lo largo de mi discurso, que el análisis del contexto es clave, es fundamental, y muchas veces no perdemos entre comillas, suficiente tiempo en analizar el contexto. Yo les voy a contar, porque claro, conforme va pasando el tiempo y echas la vista atrás, te das cuenta de por qué han ocurrido ciertas cosas. Nosotros implementamos un proyecto que luego comentaré, que es el proyecto se llama Proyecto PROATS, Promoting Active Transport to School, y lo implementamos en 2 centros que están situados en el mismo barrio, con las mismas características socioeconómicas. O sea, los factores contextuales típicos, no hay diferencias. En un centro, después de 9 años creo que es, se sigue implementando ese proyecto y lo sigue implementando el centro escolar, los profesores, los tutores, y en el otro, en el momento que desaparecimos nosotros como facilitadores, al cabo de 2 años, hicieron una fiesta. Nunca más se supo de ese proyecto de intervención. Ha pasado el tiempo y reflexionando sobre eso, porque a mí me interesa mucho eso, es decir, ¿por qué funciona esto aquí en el mismo? O sea, es que entre un colegio y otro, ¿cuántos metros hay? 1 minuto andando, creo que no llega. ¿Por qué funciona aquí y aquí no? Yo tengo muy claro que no fuimos capaces de detectar que ese centro escolar donde no ha funcionado no estaba preparado. No tenía un buen clima de implementación. Parecía, no lo tenía. Y ahí nosotros nos equivocamos. Bien, bueno, el segundo desafío hace referencia a la focalización de las intervenciones. Ya he hablado antes de ese enfoque más individual, haciendo una línea en el tiempo sobre la evaluación histórica de la promoción de la actividad física. En el momento actual, y así lo dicen organismos como la OMS, la UNESCO, etcétera, etcétera, estamos en un momento de reconocimiento de la actividad física como una prioridad global e intersectorial. Vuelvo a repetirlo, global e intersectorial. No quiere decir que esto que hay en esta esquina de aquí ha desaparecido. Todavía esta perspectiva biomédica sigue colonizando muchas creencias, muchas formas de entender esta cuestión de la promoción de la salud. Lo que predomina son esos enfoques individuales, concretamente enfoques conductuales, que entienden que ese cambio de comportamiento es fruto de sesudos procesos cognitivos. Esos enfoques más conductuales, lo que les preocupa inicialmente es generar la intención de práctica para luego transformar esa intención en acción. Y esto, como ustedes saben, es uno de los grandes gaps que tenemos en nuestro campo de acción. Pero claro, esto no es exactamente así, porque hay otros factores que siguen rutas menos conscientes, más automáticas, y pueden revisar, por ejemplo, las teorías de los procesos duales,
que también pueden afectar los comportamientos, y en este caso los comportamientos saludables. A estos enfoques conductuales han añadido otros, el CONB, etcétera, etcétera, que ustedes conocen, pero que en definitiva ponen el foco en el individuo, en esas variables intraindividuales fundamentalmente que hemos hablado anteriormente. En los últimos años, en nuestro campo, no en otros campos que ya llevan cierto recorrido, lo que se está defendiendo es que hay que ampliar el foco y hay que ir hacia enfoques más de carácter sistémico, enfoques preocupados no solo por atender esas variables o por intervenir sobre esas variables más intraindividuales, sino también por otras esferas, ¿verdad?, que conectan el contexto social donde se maneja ese público target donde nosotros intervenimos. El gran reto es conjugar, relacionar estos enfoques. Luego veremos. En este sentido, en un artículo en el que participamos, derivado de un proyecto europeo donde participaron diferentes grupos a nivel internacional, quisimos determinar algunos de los principios que deberían respetar las intervenciones para que realmente fueran eficaces y sostenibles. Aquí he rescatado 3, pero si ustedes leen el artículo hay más. El enfoque de sistemas, que es de lo que voy a hablar a continuación, la perspectiva activa de activos, que no me voy a detener porque dentro del Congreso se va a hablar del modelo salutogénico, y la tercera cuestión importante, que también vamos a hablar en el Congreso, es la necesidad en nuestro campo de estudio de determinar qué es una buena práctica. ¿Qué es una buena práctica? Porque a mí me da la impresión de que vale cualquier cosa. Entonces, si queremos generar impacto, ya que estamos trabajando, ya que implicamos a muchas personas, a muchos agentes, vamos a intentar que esas propuestas estén sustentadas en algo. Y es un poco sobre lo que hablaremos después en el taller. Voy a seguir hablando dentro de este desafío del tema del enfoque de sistemas. Bien, el enfoque de sistemas lo que reconoce es que la inactividad es fruto de muchos factores y no solamente individuales, y que para atenderla, esa inactividad, es necesario las conexiones, el contar con agentes a diferentes niveles, etcétera, etcétera. Yo les propongo, supongo que la mayoría lo conocen, este modelo de Nobles, que nos explica metodológicamente cómo podemos hacer un enfoque de sistemas. A mí hay algunas cuestiones que no me convencen, básicamente cuestiones terminológicas, pero sí que nos puede servir de guía para entender a qué nos estamos refiriendo en el campo de la actividad física con un enfoque sistémico. Pero también tenemos, y esto a mí me llamó mucho la atención, saben ustedes que en junio del 2025 se reunieron en Hamburgo una serie de organizaciones importantes relacionadas con la promoción de la actividad física e investigadores también, los investigadores TOPS, hicieron un documento que es este, donde señalaban algunas cuestiones que teníamos que atender. Lo planteaban básicamente en forma de retos y fíjense ustedes que una de las cuestiones que plantean es la actuación sobre los sistemas. Pero esto ya aparece en el documento, es en el Plan de Acción Mundial para la Promoción de la Actividad Física. Ese documento tiene un enfoque sistémico, donde fíjense ustedes lo que le preocupa. No solamente esto, que iría más focalizado a esos enfoques individuales, para intentar conseguir como outcome el aumento de la práctica de actividad física y finalmente para generar un impacto en la salud de los individuos. Por tanto, es que no tenemos que inventar nada. Es que tenemos el enfoque de sistemas de la actividad física. El reto es desplegar esto. Le voy a poner 2 ejemplos ahora de enfoque de sistemas. Uno de una manera muy breve, porque aquí les he puesto el artículo, es interesante leerlo. En Irlanda, dentro del proyecto EIPAR, es Irish Physical Activity Research Collaboration, se plantearon, decir, vamos a ver, ¿cómo podemos aumentar, cómo podemos hacer la promoción de la actividad física en nuestro país, ¿no? Entonces, utilizaron para ello ese plan de acción mundial que les hablaba
y establecieron una secuencia metodológica que fue la siguiente. La primera etapa, que llamaron comprender, en esta etapa lo que hicieron, con la intervención de todos los agentes, políticos, investigadores, técnicos, etcétera, etcétera, lo que hicieron es entender el contexto propio de qué se está haciendo, porque resulta que encontraron que en Irlanda había diferentes programas a nivel nacional. Es decir, vamos a analizar esos programas y vamos a ver, en la segunda fase, de esos programas qué nos vale, qué cuestiones están alineadas con ese enfoque sistémico que nos plantea el Plan de Acción Mundial y cuáles no, qué gaps tenemos. Y a partir de ahí elaboraron un documento de referencia que es el que se está desplegando y aplicando en todo el país de Irlanda. Claro, Irlanda tiene en este aspecto una ventaja. No hay comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, lo de que haya comunidades autónomas en este aspecto, pues bueno, conlleva que hay que hacerlo metodológicamente, seguramente de otra manera, ¿no? Pero simplemente les pongo esto para que vean cómo se puede desplegar esto. Y lo que les voy a contar es un acercamiento a ese enfoque de sistemas que nuestro grupo ha trabajado en ese proyecto PROADS que les hablaba anteriormente. Es el ejemplo de la inspección técnica de bicicletas. Me van a permitir que contextualice esto para que acabemos de entender un poco de dónde sale esto. Bien, hace ya unos años, no recuerdo cuándo, pero nuestros amigos políticos de la ciudad de Huesca se pusieron de acuerdo y diseñaron, aprobaron un plan de movilidad. Un plan de movilidad que básicamente lo que pretendía era transformar la ciudad, hacer una ciudad pues, más propia para el peatón, para el desplazamiento andando en bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto conllevaba, evidentemente, de diferentes acciones. En este contexto, claro, nosotros dijimos, pues algo tenemos que hacer aquí. Entonces, dentro de lo que es el proyecto europeo Capaz Ciudad, una de las líneas de trabajo era la promoción del desplazamiento activo. Entonces dijimos, bueno, perfecto. Entonces vamos a ver qué podemos hacer nosotros para contribuir a hacer esa ciudad, ¿verdad?, que han proyectado los poderes públicos de nuestra ciudad. Y lo que hicimos es, en primer lugar, una evaluación diagnóstica. Nos centramos en el 100% de los colegios, bueno, el 100% no, que un colegio no quiso participar, de todos los colegios de primaria de Huesca, para ver esto del desplazamiento activo, a ver cuántos niños iban andando, cuántos iban en bicicleta, las diferencias de género, bueno, todas esas cuestiones. Hicimos una evaluación diagnóstica. Y a partir de allí vimos que, obviamente, había mucho camino que desarrollar. Generamos un proyecto, aquí está en castellano, que lo pueden ustedes descargar gratuitamente, que diseñamos juntamente con los centros escolares. Es un proyecto que no está de espalda a la idiosincrasia del centro escolar, sino que está vinculado a lo curricular, a la esencia del centro educativo. Y con esa premisa se diseñó de manera colaborativa un proyecto que incluye diferentes apartados, sus actividades, etc. Una de esas actividades o propuestas era la ITB, la Inspección Técnica de Bicicletas, que formaba parte de una unidad de aprendizaje que se desarrollaba en el centro escolar. Una unidad de aprendizaje que, como ustedes pueden entender, pues pretendía favorecer la utilización de la bici, no solamente en el desplazamiento al cole, sino también en tiempo de ocio, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es el contexto de esta experiencia. Entonces, esta experiencia nosotros la desarrollamos utilizando un enfoque sistémico, un enfoque de sistemas, respetando los 3 principios del enfoque de sistemas. Primero hicimos una representación visual del sistema, de los agentes que nos podían ayudar a desarrollar este proyecto. Definimos cuáles eran los roles de estos agentes. Y, por último, identificábamos las oportunidades para influir en el sistema. Entonces, ahora lo que voy a intentar es explicar brevemente cada una de estas 3 partes. Bien, esa unidad de aprendizaje relacionada con la bicicleta que se desarrollaba en el centro educativo exigía que cada niño, para empezar esa unidad, debería pasar la ITB,
B, la inspección técnica de bicicletas. Es decir, una inspección que aseguraba que esa bicicleta estaba en perfectas condiciones para ser utilizada. Y para ello generamos, hubo momentos que solamente lo hicimos en los colegios, pero lo que le voy a explicar es una ITV que salimos a la comunidad, a la ciudad de Huesca. Entonces, ese niño tenía que pasar esa ITV, una vez que la pasaba, se le ponía una pegatina como a los coches, y volvía otra vez al aula a desarrollar su unidad de aprendizaje. Es decir, iba del aula a la comunidad y volvía otra vez al aula. ¿Qué agentes participaron? Bueno, en ese momento, en la experiencia concreta que se abrió la ciudad, participaron pues, diferentes agentes. El alcalde de la ciudad, concejal de deportes, responsable de la Dirección General de Tráfico, pediatras y enfermeras. Esta es la identificación de activos, la primera fase, la primera etapa. Organizaciones relacionadas con la bicicleta en nuestra ciudad, empresas de bicicletas, el alumnado de formación profesional de mecánica, claro, ¿quién hacía la revisión? ¿Quién hacía la ITV? Las diferentes estaciones que comprendía la ITV. ¿Quién comprobaba si el sillín no sé qué, si la cadena no sé cuántas, si frenaba no sé qué? Estos chavales que se estaban formando dentro de esta rama de la FP. Pero además incluimos los de producción audiovisual para que hicieran un reportaje y hicieran entrevistas a los poderes políticos, a los participantes, para generar un documento para transferirlo a la sociedad. El alumnado de primaria, que fundamentalmente primaria y secundaria, que participaron en la ITV, el alumnado de magisterio y de ciencias de la actividad física y el deporte, que colaboraron en la organización, y como coordinadores nosotros. Nosotros no. Voy a repetirlo. El proyecto Capacidad. Bien, estos son los actores que identificamos en la ciudad de Huesca, que de una u otra manera tenían relación sobre todo con el mundo de la bicicleta y que de alguna manera nos podían ayudar. Ahora la segunda fase, el segundo principio es definir los roles. ¿Cuál era el rol de los poderes políticos? Pues fundamentalmente lo que hacían es lanzar mensajes por diferentes canales, no solo animando a participar en la ITV, sino también proclamando los beneficios de esa movilidad activa que el Plan de Movilidad de la ciudad de Huesca quería desarrollar. Lo mismo el centro de salud. La policía local, fijaros, en esas unidades didácticas que se implementaban dentro del programa de intervención en los centros escolares, participaba la policía local. Pero la policía local no venía a contar su cuento. No. Previamente, el responsable del proyecto, el tutor, el profesor, preparaba con los alumnos qué cuestiones necesitaban saber para luego preguntarles ellos, los alumnos, a ese policía o a esa policía que venía. Entonces los niños preparaban y consensuaban una serie de preguntas. Cuando venía la policía les preguntaban, oye, ¿se puede circular con...? Y la policía contestaba. Las empresas, mira, las empresas participaron de diferentes maneras, pero una de ellas fue que se pusieron a disposición de esta acción horas gratis de trabajo. Es decir, imaginaros, un niño llega a esa ITV y resulta que identifican que ese sillín está roto. Bueno, pues si no se podía arreglar en ese instante, el niño podía ir a cualquiera de las empresas que están distribuidas en la ciudad para que le cambiaran, le modificaran, le arreglaran el sillín. Y lo que obtenía es que las horas de trabajo de ese profesional eran gratis. Las piezas no, las piezas las tenía que cambiar en el caso de que las tuviera que cambiar. Bien, bueno, pues así podíamos ir hablando de cada una de las organizaciones o agentes, pero simplemente para que vean un poco que todos tenían su rol. Pero lo importante de esto no es que tuvieran su rol, es que esto lo trabajamos entre todos. Es decir, vamos a ver, ¿cómo nos podemos ayudar? ¿Qué puedes aportar tú? Y esta es la segunda parte de ese enfoque sistémico que defendemos. Bien, y estas son algunas fotos, ¿no?, de alguna de las ITVs. ¿Ves? Esta es la pegatina que se le pegaba al niño si pasaba la ITV. Si no la pasaba, tenía una ficha donde se le identificaba qué cuestiones tenía que mejorar. ¿De acuerdo? Bien, pues fotos, el cartel. Paralelamente a la ITV montábamos un circuito para enseñarles aprendizajes relacionados de cómo circular, normas de circulación, etcétera, etcétera.
Y bueno, ven aquí un poquito la experiencia. Hemos identificado activos, hemos acordado las funciones de cada uno de ellos y el tercer principio era identificar oportunidades. Bueno, nosotros lo teníamos facilísimo. La mejor oportunidad era ese plan de movilidad. Pero además aprovechamos la Semana Europea de la Movilidad para situar esa ITV en un sitio, una plaza céntrica de la ciudad de Huesca. Bien, pues esto es un ejemplo de esa aproximación a ese enfoque de sistemas que les hablaba en el desafío 2. El desafío 3 hace referencia a la implementación de las intervenciones. Yo creo que esto es una de las cuestiones que más necesitamos trabajar e investigar. La cuestión es, ¿cuáles son los factores que determinan que una implementación sea eficaz? ¿Me lo sabrían decir ustedes? Porque claro, si hemos analizado el contexto perfectamente, hemos hecho un diseño perfecto, pero a la hora de implementar ese programa de intervención, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces, esta es una de las cuestiones, insisto, que más camino tenemos que recorrer. Hablamos de implementación, ahí lo ven, como un proceso no lineal, complejo, dinámico y muy afectado por los elementos contextuales. Sí que parece que hay consenso a nivel científico de cuáles son los factores que influencian una efectiva implementación en contextos controlados de investigación. Aquí tiene la propuesta de Durlach, que es la propuesta que más se está utilizando, y aquí ven una serie de factores, entre ellos la adaptación al programa, la adecuación de ese programa a elementos contextuales, características de la población target, etcétera, etcétera. Tema de la fidelidad, es decir, las diferencias entre lo que yo he proyectado hacer en la intervención y lo que realmente he hecho, y ahí muchas veces es donde realmente tenemos problemas. Nosotros en ese proyecto de desplazamiento activo, una de las cuestiones que hacíamos era, mediante un diario, controlar esta cuestión de la fidelidad. Muy bien, estaba proyectado hacer esto, bueno, ¿qué se ha hecho? Y ver si realmente coincidía o no coincidía, y si no coincidía, ¿por qué? Y hacíamos ese seguimiento del tema de la fidelidad en la intervención. Otra cuestión, la dosis. Yo, si fuera revisor de revistas científicas, si me llegara un programa de intervención diciéndome el programa de intervención se ha aplicado durante 3 semanas. ¿3 semanas? ¿Y qué? ¿Un ratito? ¿En 3 semanas un ratito? ¿Yo necesito más información? No, es que hemos dedicado cada semana 3 momentos para hacer ese proyecto interdisciplinar, Bueno, eso ya me da más información. ¿Pero cuál es la dosis para generar esos resultados, ese impacto que usted me está diciendo? ¿Cuál es? Ya no voy a hablar, me voy a callar la boca de las intervenciones con efecto gaseosa. Esas se hacen hoy, y hostia, en un plis-plas, hostia, efectos positivos. Hemos mejorado la MVPA, ha aumentado los números de minutos. ¿Y mañana? ¿Qué ha pasado al cabo de una semana, al cabo de un mes, al cabo de un año? ¿Qué hemos conseguido? Publicar. Como decía, esto parece que está bastante consensuado a nivel de contextos controlados, pero, bueno, y con relación a esto, pero fíjese, una revisión de Proctor, de este autor, intentó identificar en esas publicaciones científicas cuántas de esas publicaciones decían algo sobre cualquier tipo de estos factores que influyen en la implementación. Fíjense que el tema de la aceptabilidad, más o menos parecido al tema de la adaptación, solamente el 52,1% de los estudios de las intervenciones se había preocupado, pero fíjense el tema de la adopción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí tenemos un amplio campo de trabajo, un amplio campo de estudio. Pero el problema está en los contextos no controlados de investigación, los contextos reales. Aquí, por no decir, hay poca cosa o nada. Yo me he atrevido a ponerles aquí la propuesta que hace la Organización Australiana de Investigación en Educación. ¿Por qué le he traído esto? Porque ellos hablan de factores que tienen incidencia en la implementación en contextos escolares, que es un poco el ámbito de estudio, el ámbito al cual yo me estoy dirigiendo. Y habla de 3 tipos de dimensiones: elementos del contexto, si esa implementación está basada en algo, que sea evidencia y no ocurrencia, o
componentes de la implementación. Y aquí, fíjense ustedes, aparte del tema de las barreras y facilitadores y tal, y de las outcomes que hay que controlar en ese momento de la implementación, quiero hablar de las estrategias. Yo creo que esta es la clave que tenemos, sobre la que tenemos que seguir avanzando. ¿Cuántos de ustedes se plantean en la fase de implementación el definir estrategias para que esa implementación sea efectiva? ¿Nos lo planteamos? ¿O diseñamos? Venga, y empezamos, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Les voy a poner un ejemplo de estrategia de implementación. En ese voy a utilizar el mismo proyecto, así no nos distorsionamos. En ese proyecto de desplazamiento activo, lo que nosotros hacíamos era colocar en una zona del colegio, que no era el aula, fuera del aula, una sábana de papel grande donde se señalaban todas las diferentes partes de esa intervención, sobre todo con los momentos clave. Y eso servía para que el profesorado, que era quien implementaba esa intervención, se situara cada vez en qué momento estaba, pero también los niños. Y nos servía también para recapitular los aprendizajes que se iban adquiriendo, que se estaban trabajando durante ese proyecto. Con lo cual, antes de empezar, se iba a la sábana y eso nos servía para recapitular. Bueno, pues esta es una de las muchísimas estrategias, ya dependerá un poco de la tipología del proyecto, que deberíamos sobre todo considerar. Aquí les aporto, con relación a estas cuestiones de la implementación, 2 artículos que, si les interesa, es interesante porque aportan cosas. Sobre todo este de aquí, que aparecen muchos ejemplos de estrategias de implementación que nos pueden dar luz un poquito para adecuarlas a nuestros proyectos de intervención. Bueno, el cuarto desafío hace referencia a la sostenibilidad. Bien, la pregunta es igual que cuando hablamos de implementación. ¿Cuáles son los elementos, los factores que influencian que una intervención sea sostenible? Porque entiendo que a todos nos importa, nos interesa que sean sostenibles. Porque si no, estaremos hablando del efecto gaseosa. Bien, entonces, con relación a esto, yo les voy a aportar lo que hicimos nosotros. Hicimos un estudio en el 2023 intentando preguntar esta cuestión en el contexto de las escuelas promotoras de salud de Aragón. Entonces, se les preguntaba pues, sobre estas variables, ahora veremos, a un conjunto de agentes de los diferentes centros educativos, desde el equipo directivo hasta profesores de diferentes áreas, etc. ¿De acuerdo? Se utilizó una adaptación de este instrumento, del Program Sustainability Assessment Tool, y se adaptaron las dimensiones a nuestro contexto. Entonces, las dimensiones sobre las que preguntamos, cada dimensión tenía diferentes ítems, diferentes indicadores, fueron el compromiso, la participación de la comunidad educativa o de otros agentes e instituciones, la estabilidad de los recursos, la capacidad organizativa, el plan de evaluación, la adaptabilidad, la comunicación y la planificación estratégica. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues fíjense, el factor que obtuvo una media más alta y que los diferentes agentes identificaron como el factor más importante para favorecer la sostenibilidad de una intervención es el compromiso. ¿Se acuerdan ustedes cuando a lo largo de mi charla he hablado del compromiso? ¿En qué momento? ¿Se acuerdan que he hablado de la preparación de la organización y que una de las cuestiones era el compromiso? ¿Sí? Pues el compromiso. Y después había otros, por ejemplo, la estabilidad de recursos, sobre todo recursos humanos, es decir, la gran rotación que existe en los centros educativos de un año para otro. Eso era una cuestión importante que también detectaba. Bueno, pues esto es otro gran reto. Es decir, ¿cuáles son los factores que afectan que ese programa que empezamos hoy tenga continuidad? Por último, me voy a referir a la evaluación como desafío. Yo aquí me haría 2 preguntas. En términos de efectividad, ¿es suficiente con analizar, evaluar el número de minutos que hemos ganado entre el pre y el post después de una intervención? Sobre todo, fíjense lo que voy a decir, sobre todo si hablamos de efectividad en el marco escolar. ¿Es suficiente con eso? ¿O debemos poner unas gafas de aumento
que amplíen las dimensiones que tenemos que considerar cuando hablamos de evaluación en y desde los centros educativos. Un ejemplo de ello es la propuesta que ustedes conocen de la Red de Escuelas Promotoras de Salud, que propone un instrumento que se puede rellenar en la propia web, que está en diferentes idiomas, en castellano también, y que añade dimensiones, ya ven, cada dimensión tiene diferentes ítems, como la orientación, es decir, si ese cole está preocupado por las cuestiones relacionadas con la salud o no. Habla de si ese centro escolar tiene políticas, tiene programas que estén vinculados con lo curricular, que estén vinculados con lo propio de los centros educativos. Otras dimensiones es el ambiente físico, el ambiente social, los skills relacionados con la salud, los links con la comunidad y todo el tema de la salud del staff, etcétera, etcétera. Finalmente, tú vas rellenando y te permite rellenar la situación actual de tu centro educativo y lo que te gustaría, ¿no? Y sobre lo que te gustaría avanzar en el futuro. Y te da esta radiografía de la situación actual, donde tú puedes ver en este diagrama cómo se sitúan cada una de las dimensiones y cómo te gustaría en el futuro que evolucionaran estas dimensiones. Esta es una manera más. Esto es introducir otras variables, otras dimensiones para evaluar la efectividad. Pero claro, la efectividad, insisto, no puede ser sinónimo de enfoques individuales solamente. Si no transformamos ese entorno, estamos consiguiendo parcialmente el objetivo. En los últimos años se está empezando a utilizar en el campo de la promoción de la salud y de la actividad física lo que ustedes conocen como evaluación realista, que es propia de la evaluación en los enfoques de sistemas. El objetivo de esta evaluación es analizar, conocer qué funciona, para quién funciona y en qué contexto. Concretamente, este tipo de evaluación pretende comprender los mecanismos a través de los cuales las intervenciones generan cambios, comprender las condiciones contextuales necesarias para activar esos mecanismos, desarrollar predicciones de patrones de resultados según el contexto y los mecanismos activados. Pondré ejemplos. En esta evaluación realista, una de las cuestiones que tenemos que diseñar es lo que se llama unidades funcionales o configuraciones. Esas configuraciones están conformadas, como ven aquí, por mecanismos que son esas palancas, esos procesos que operan en contextos con unas características determinadas y que generan, o pueden generar, o intuimos que puedan generar, unos resultados o unas consecuencias. Ahora veremos un ejemplo. Voy a utilizar el mismo proyecto PROAS que he utilizado antes. En este proyecto, una de las cuestiones del contexto local, de nuestro contexto local de Huesca, cuando se empezó a desarrollar esto, ya hace unos años, veíamos que existía como una fragmentación entre las políticas urbanas, entre ese plan de movilidad que se quería instaurar en la ciudad de Huesca y lo que eran los centros educativos y su rol, ¿no?, en ese plan de movilidad. Bien, esta era una cuestión contextual que a nosotros nos interesaba trabajar. Sobre esa cuestión contextual definimos un mecanismo, que era la coordinación intersectorial. Ejemplo de coordinación intersectorial, lo que he expuesto antes con la ITV, la participación de diferentes agentes de la ciudad que pueden ayudar a desarrollar, a implementar el uso de la movilidad activa en la ciudad. Y como consecuencia de esto, de ese aumento, de esa coordinación intersectorial, es el aumento, la coordinación entre esos diferentes agentes que puede dar lugar, y digo puede porque esto hay que testarlo, hay que comprobarlo, son enunciados simplemente ahora, a que se mejore el entorno urbano, el carriles bici, etcétera, etcétera. Entonces, este mecanismo, nosotros cuando lo diseñamos pensábamos que actuando en esta característica concreta iba a dar estas consecuencias. La segunda característica de ese contexto es que sí que denotamos en los colegios que había interés en participar. Aquí hay centros en Huesca que se arma un Cristo a las 9 de la mañana porque todo el mundo lleva a los niños en cole, en fin, bueno, pues como en muchas ciudades, ¿no? Entonces, había interés por parte de los equipos directivos, de las familias, en que
querían participar. Pero por contra también había una gran preocupación de las familias por el tema de la seguridad. ¿Cómo voy a dejar a mi niño solo que vaya en bicicleta o que vaya andando al colegio? ¿Qué mecanismos elaboramos? Por un lado, el empoderamiento comunitario. Lo van a entender perfectamente a qué me refiero con un ejemplo. Aquí se establecieron diferentes puntos de encuentro en la ciudad, situados en zonas estratégicas de los barrios, donde, de una manera organizada previamente, se situaban padres que recibían a los niños y los acompañaban andando al centro escolar. Esto es un ejemplo de puesta en marcha de este mecanismo de empoderamiento comunitario. Es decir, es generar compromiso en los diferentes agentes, en este caso, en las familias. Y otro mecanismo que se activó fue el favorecer las normas sociales. Es decir, es muy importante que el niño vea que sus padres, sus adultos, sus profesores, si estamos intentando favorecer el desplazamiento en bicicleta al colegio, claro, y ven que todos los profesores van en coche, entonces lo que se intentó es que la mayor parte o el profesorado que realmente pudiera se incorporara, se desplazara a ese centro escolar en bicicleta. Incluso un centro de Huesca que tenía un aparcamiento justo en la entrada, donde aparcaban todos los profesores, eliminó zonas de aparcamiento para coches para poner aparcabicis para que los niños tuvieran facilidad en desplazarse y dejar las bicicletas allí. La consecuencia, entendíamos, de todo esto es ese aumento de esa movilidad, tanto en bicicleta como andando para ir al colegio. Resumiendo esos mecanismos, los podemos resumir en la siguiente frase. Ante un entorno urbano con desconexión entre sectores y escasa cultura de movilidad activa, la creación de alianzas multisectoriales, el rediseño del espacio y la implicación activa de la comunidad generará un cambio sistémico que favorecerá la movilidad escolar. El proceso es que, además de diseñar nuestra intervención, tenemos que definir estas configuraciones, pero luego tenemos que testarlas, porque es posible que esos mecanismos que estemos aplicando en esas características contextuales que pensábamos que iban a dar estos resultados no lo den. Entonces tenemos que ir revisando, y esa es la evaluación, bajo lo que es una evaluación realista. ¿Sí? Acabo. Reflexiones. Bueno, voy a hacer reflexiones que se las digo a ustedes, pero que me las digo a mí mismo. ¿Se acuerdan del laberinto que he puesto al principio? Yo también estoy en el laberinto. Nosotros estamos en el laberinto. Y en ese laberinto me he atrevido a poner una gráfica que describe nuestra línea de vida en el transitar por el laberinto, basado en el nivel de confianza y en el nivel de conocimientos. Al principio, como todos, la confianza y los conocimientos, cero. No tenemos ni idea de esto. Pero rápidamente, que somos muy listos, lo sé todo. Pero rápidamente, fíjense, el nivel de conocimientos prácticamente no había mejorado, pero la confianza, ¡buah! ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros nos quedamos aquí. Ese es el problema. Pasó el tiempo y ya ven, bueno, hostia, hay mucho mogollón, hay más de lo que parece. Llega un momento y dices, hostia, esto no hay manera de entenderlo. Y, ¿saben en el momento actual dónde estamos? Aquí. No sé dónde se situarán ustedes y si eso es una radiografía de su propio devenir, ¿no? Pero yo ahí me siento. Nuestro grupo, ahí nos sentimos. Esto es complicadísimo. Y es complicadísimo porque la inactividad física, como saben, es un problema perverso, creado, perpetuado por un sistema donde vivimos, que no puede abordarse exclusivamente bajo enfoques individuales. Identificar soluciones no significa solamente identificar cuántos minutos de MVPA hemos ganado con la intervención, sino reconocer qué teclas del sistema tenemos que tocar y hemos tocado y qué ha generado eso en el propio sistema. Es verdad, yo no quiero ser demasiado pesimista, ha habido muchos logros en los últimos años. Como saben ustedes, ha habido un crecimiento exponencial de la investigación en actividad física y se manifiesta, bueno, en diferentes cuestiones que no voy a comentar.
Pero hay también muchas amenazas, tenemos muchas amenazas. La propia esencia humana, la tendencia innata del ser humano a minimizar el esfuerzo, y además es que el entorno que nos rodea favorece, pues eso, que minimicemos todavía más el esfuerzo. Otra amenaza son todo el tema del negocio farmacéutico. Yo creo que Ozempic ha cambiado muchas cosas. Claro, tienen que hacer actividad física, hay que sudar, hay que gastar, hay que no sé qué, la pérdida de peso, y llega esto. No voy a hablar de sus efectos, no. Y fíjense, es que es perder peso sin tortura, es lo que dice mi madre. Perder peso sin tortura. Entonces, yo creo que vienen muchos Ozempics. Me llamó la atención hace poco que hacían entrevistas a gente joven, preguntándole primero si conocían el Ozempic, y había bastantes que lo conocían, y qué les parecía. Y muchas de las respuestas era que no es más artificial que usar gafas o antidepresivos. O sea, que estaban naturalizando el uso de este fármaco. Pero fíjense ustedes que ya en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares están haciendo investigaciones sobre ratones, donde manipulando diferentes proteínas del músculo, según qué proteínas manipules, ese ratón empieza a correr. Más amenazas. La reducción en financiación pública y en la investigación. Solo tenemos que ver la financiación que ha habido en los últimos programas Horizonte. Ahora interesa seguramente otras cosas, de las cuales no voy a hablar. Y, paralelo a esto, también un aumento del nacionalismo científico. Si nosotros necesitamos colaborar entre grupos, países, etc., muchos países están ya replegando hacia adentro. Quizá en nuestro tema menos, pero en otros temas relacionados con la salud, pues están haciendo sus investigaciones, no compartiendo resultados, y eso es un poco la situación de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y luego, y esto no sé usted dónde lo pone, en el tema de la IA, no sé si es una amenaza o una oportunidad. Yo lo único que sé es que en actividad física por ahora se está utilizando para esto. Pero fíjense ustedes, en un estudio del Foro Económico Mundial, las profesiones que se van a ver afectadas ya por el tema de la IA. Empleados del servicio postal, empleados bancarios y no sé qué. Fíjense ustedes. Entonces, no sé si es una amenaza o es una oportunidad. Nosotros hemos configurado una red, que es el primer año, que ven el nombre aquí, que intenta dedicarse, seguir trabajando, investigando, compartiendo con compañeros de diferentes zonas de España esta cuestión. Yo les pongo aquí mi correo, por si quieren alguno de ustedes, su grupo de investigación, querer participar en la siguiente convocatoria, que hagamos ahora en diciembre, pero en la siguiente convocatoria pues nos seguiremos presentando y lo que queremos es sumar personas, grupos de investigación que les interese pues trabajar sobre esta cuestión. Y ahora sí que acabo y ahora sí que va esa reflexión, no sé cómo llamarla. Yo me gustaría decirles que para ser felices y seguir avanzando en esta película que llevamos entre manos, creo que necesitamos eliminar dos cosas, y parafraseo a Séneca: el temor de un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado. A mí lo que me gustaría es que cuando les lea, cuando les escuche, me diga, lo hicieron porque no sabían que era imposible, o casi. Gracias. Como suele pasar, pues nos hemos ido un poquito del tiempo. Entonces, yo quiero recordar que este tipo de encuentros, especialmente el formato que se le ha dado, estamos como unas 80, 90 personas, es decir, no es una cantidad muy grande, y hay confianza suficiente para que acojamos a Javier por el pasillo y le preguntemos y le cuestionemos, y esta tarde cenemos y mañana comamos juntos. Es decir, que hay más oportunidades de hablar, pero no vamos a reprimirnos de 5 minutos para plantear alguna cuestión, aportar alguna idea al hilo de lo que ha contado Javier. Tenemos esos 5 minutos. Venga, pues vamos allá. María José.
Hola, buenos días, buenas tardes. Javier, quería felicitarte por tu intervención. Me ha parecido, bueno, pues que yo que conozco vuestra trayectoria de años, pues claro, veía el recorrido perfectamente, ¿no? Y cómo habéis sido capaces de hacer ese recorrido, ¿no?, hacia lo que es los enfoques más sistémicos y orientados hacia la sostenibilidad y realmente me ha parecido bueno, pues una explicación y un recorrido complejo y muy bien abordado. Y yo quería preguntarte, en este desafío 4 de la sostenibilidad, en el contexto concreto de los proyectos que estáis desarrollando, ¿cuáles son los próximos pasos en lo que son las políticas y el desarrollo de las investigaciones que estáis desarrollando? ¿Qué os planteáis como el futuro imaginable que queréis desarrollar? Gracias. Gracias. Ya verás, te voy a hablar, dentro del grupo de investigación hay diferentes líneas. Te vamos a hablar de la línea de promoción de la actividad física. Nosotros hemos finalizado recientemente un proyecto del Ministerio de 4 años donde han participado, aquí las tenemos, compañeras del Gobierno de Aragón, del Departamento de Salud, pero también del Departamento de Educación, diferentes grupos de investigación de nuestra... Entonces, focalizamos el trabajo en las escuelas promotoras de salud porque creemos... a mí me da rabia que tengamos un marco tan potente, tan reconocido, y que aquí en España, en algunos sitios, da la impresión de que no tenemos nada. Entonces, en ese marco, que nosotros nos lo creemos, porque además nosotros trabajamos en educación, y entonces o vamos de la mano y trabajamos unidos. Entonces, en ese proyecto lo que hemos hecho es trabajar juntos para diseñar una plataforma que permita evaluar y gestionar las escuelas promotoras de salud. Pensamos que ese es el primer paso, pero solamente es el primer paso para que primero se implemente en Aragón, se va a hacer ya un estudio piloto ahora ya, y luego se disemine en todo lo que es España o las comunidades autónomas que las que es España. Pero yo, si me preguntas, ¿qué te gustaría hacer, Javier? Yo no quiero ir a un sitio, tomar datos, analizarlos. Yo creo que eso tiene que haber otras personas en el grupo que lo hagan, ¿no?, que es importante también. A mí lo que me gustaría es dedicarme a evaluar políticas públicas. Es decir, coger las escuelas promotoras de salud de este país y decir, vamos a ver, llevamos no sé cuántos años, ¿sí? ¿Esto qué impacto genera? Vamos a analizar el impacto, porque es que luego yo cuando vaya a estos señores, yo o cualquiera, estos señores los políticos, yo quiero demostrarles que merece la pena invertir en eso, pero quiero demostrarles porque previamente se ha hecho un estudio de si se ha implementado de verdad y cómo se ha implementado y qué resultados y qué impactos ha generado. A mí es lo que me gustaría y, de hecho, sale, como sabéis, una nueva convocatoria del Ministerio y es la propuesta que quiero trasladar al grupo. Trabajar en ese sentido, porque a mí, lo hablábamos con Eduardo antes, a mí me interesa mucho acabar de comprender a los políticos, trabajar con ellos. Y yo creo que esto es una cuestión, esto es una política pública. Las escuelas promotoras de salud es una política pública, no es una política de los investigadores, es una política pública. Vamos a desarrollarla. En Aragón somos pioneros, en Aragón es de las comunidades que más recorrido y más experiencia tiene. Tenemos que aprovechar eso. No sé si te he contestado. Bueno, pues una pregunta más, ¿eh? Una pregunta más o una consideración más que queramos hacer. ¿Mi café? Pues yo te la hago, aprovecho este minuto. Hace 6 años nos juntábamos con el congreso que tenía otro formato que se llamaba Capacidad. En Francia, pese a que el rector nos dijo en ese momento, esto es nuestro, la idea es nuestra, liderarlo vosotros. No lo lideramos, nos lo comió con cariño, la Universidad de Po, Tarbes. Y ellos sí que mantienen capacidad, capacitar. ¿Seremos capaces de capacitar a esta ciudad nuestra, a Huesca, y todas estas ideas, todos estos avances que se van dando en la promoción de la salud, integrarlos en un centro que coordine, que lleve adelante? No sé si es una pregunta o es un punto y seguido
para la inauguración y para el debate que va a haber estos 2 días, Javier? No sé qué te diga, de verdad. Es decir, que me refiero que estamos en un ámbito que tengo que ser correcto. Y entonces, como voy a ser correcto, y lo correcto es que un proyecto de 3 años que en Francia lo siguen desarrollando, con personas que están dispuestas a trabajar, que demostró resultados, que somos pioneros, que en el Congreso Internacional de Capacidad vinieron gente de San Diego, de otros, y decían, ¿esto tenéis aquí? Sí, esto tenemos aquí. Lo perdimos. Se acabó la financiación y lo perdimos. Propusimos otras alternativas hasta que llegaran otros proyectos europeos para participar y nadie nos creyó. Pues a lo mejor es que no interesa. Ya está. No, perdonadme, no voy a seguir más. Hasta aquí. Os damos un aplauso, ¿no?